Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos, Aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus mis problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia aquí. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanto las manos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, súper felices. Hoy estamos haciendo el avivamiento para Venezuela y las Naciones, lección 5, día 3 de la gracia. ¡Wow! Entonces, este ha sido un tema, ¿verdad? Bastante desarrollado, pero realmente lo amerita.
Bueno, vamos a hacer la oración de introducción, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, Padre, por permitirnos reunirnos una vez más en tu presencia, en tu poder, en tu gloria, Padre. Te pedimos humildemente que envíes al Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de mí, Padre, para que tu mensaje pueda llegar a cada una de las personas que van a ver este video. Te pedimos humildemente, Padre, que nos enseñes a tomar la armadura que nos ofrece para protección y así poder mantenernos firmes en el día malo, Padre. Ayúdanos a usar cada parte de tu armadura para nuestra protección espiritual, confiando que permaneceremos firmes en fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Ok, entonces, antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña proclamación de Romanos 8, versículos 1 y 2, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, entonces, para hacer un pequeño resumen, en el último video estuvimos hablando del amor, wow, del amor de Dios. Estuvimos hablando acerca de la diferencia de conocer acerca del amor de Dios y de creer en el amor que Dios nos tiene. Estuvimos diciendo que Dios derrama todo su amor en nuestro espíritu para poder amar a los más imposibles de amar, que serían nuestros enemigos, ¿recuerdan? Dijimos que el amor nos hace invencibles. También Pablo nos presenta la alternativa de vencer el mal con el bien. ¿Recuerdan? Entonces, estuvimos hablando también de Efesios, en donde vimos cómo nuestra lucha no es contra carne, sino contra seres espirituales. Si buscamos en Efesios 6, ¿verdad? 12, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la de las dos Biblias. En Efesios 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. ¿Ok? Entonces, más adelante en el 14 dice: manténganse pues en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la rectitud, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Wow. Entonces aquí nos están diciendo la primera parte, que fue la que trabajamos en el último video, acerca de que no luchamos contra carne, sino contra seres espirituales, y en la segunda parte que nos ofrecen la armadura, ¿verdad? Para mantenernos firmes a todas las dificultades sin ceder terreno. Aquí en esta Biblia, lo vamos a leer también, es el mismo mensaje, en otras palabras, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Ok?
Dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que en las dos Biblias nos están ofreciendo una armadura que debemos usar para el día malo. ¿Por qué para el día malo? O sea, aquí en la Biblia dice que todos vamos a tener mínimo un día malo, pero al mismo tiempo nos está ofreciendo todo lo necesario para estar protegidos y mantenernos firmes en el momento de la dificultad. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque estuvimos diciendo que estamos inmersos en una batalla, ¿verdad? De dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, en donde nosotros, en el momento que decidamos ser parte del reino de Dios, Dios nos va a proveer, ¿verdad?, toda la armadura necesaria para ir a la batalla. Esta armadura, ¿verdad?, que simboliza la armadura que los romanos usaban en esos tiempos, ¿verdad?, que iban a ir a la guerra. Ellos necesitaban una protección en donde se cubrían la cabeza, el pecho, los lomos, los pies, sacaban la espada de la palabra. Entonces eso simbólicamente es lo que nos va a enseñar a cómo protegernos de las acechanzas del enemigo. Entonces recordamos también que hay un versículo que dice que Satanás anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Bueno, eso en esos momentos de adversidad en donde nosotros debemos mantener presente todo este conocimiento para poder vencerlo y derrotarlo, señores. Es así de bello, así de simple. Es un mundo espiritual en donde nosotros ya estamos abriendo nuestros ojos, ¿verdad?, a esa dimensión espiritual. Y de esta manera es que vamos a poder enfrentar las flechas del enemigo. O sea, en verdad que esto es hermoso. Entonces, aquí en la carta de los Efesios, Pablo dice que va a haber un día malo. Si aguantamos o no va a depender del equipamiento que nosotros tengamos en la palabra, en el espíritu. Dice que hay 6 elementos principales y son defensivos, ¿ok?, que nos van a cubrir, nos van a proteger. El primero dice, ceñid nuestra cintura con la verdad. Es el cinturón que sujetará las demás partes de la armadura. Ok, entonces va a ser ceñir tu cintura con el cinturón de la verdad. A esto se refiere, ¿verdad?, lo que hemos venido aprendiendo de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de recordar quiénes somos en Cristo. Recordemos que en el momento que ya yo soy hijo de Dios, ya no soy yo, ya es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. Recordemos que Jesús dijo que para entrar en el reino de los cielos la única forma es naciendo de nuevo. Bueno, entonces en el momento que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que tener la disposición de hacer como borrón y cuenta nueva y comenzar a caminar en luz, en verdad, ya que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Muchas veces nosotros tenemos la disposición de confesar nuestros pecados, pero también la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y nos va a hacer pensar quizás como, pero eso no es malo, o sea, eso no lo voy a confesar, ¿por qué no? Entonces cuando uno en el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, es como una introspección que va a hacer uno, o mejor dicho, que va a ser el Espíritu Santo, en donde te va a mostrar cuáles son tus pecados, ¿verdad? Y de esta manera nosotros debemos reconocerlo y confesarlo para así poder estar en luz, poder permanecer en comunión los unos con los otros.
Entonces, en la primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículos del 7 al 10, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Entonces, ya sabemos que no debemos de sentir miedo, no debemos de sentir pena, no debemos de sentir ningún tipo de restricción al momento de estar confesando nuestros pecados. La idea es limpiarnos, hacer una confesión directamente al Padre de manera de quedar limpios en verdad. Dice en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, así que es mejor confesarlo todo. Dice en Hebreo, por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. En Hebreo 7, 26 y 28 dice, Jesús es el sumo sacerdote que necesitamos tener santo, inocente, sin mancha. Aquí está haciendo mención, ¿verdad? Y es importante resaltarlo, ya que a veces nosotros sentimos la necesidad que para confesar nuestros pecados debemos buscar a un padre, a un sacerdote. La Biblia en ninguna parte del Nuevo Testamento dice eso. En el Antiguo Testamento esa era la liturgia que ellos hacían, ¿verdad? En donde el sacerdote sacrificaba un animal y con su sangre cubría los pecados, ¿verdad? Eso se hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya el Cordero es Jesús, ya su sangre nos perdonó, nos limpió, nos redimió, nos justificó a nosotros. Tal es el caso, o sea que nosotros si nos vamos a dirigir a alguien es a Cristo Jesús como nuestro sacerdote. Entonces debemos sentirnos confiados al acercarnos al trono y confesar nuestros pecados directamente a Jesús, ya que Él, siendo el Cordero, ¿verdad?, que derramó su sangre por nosotros y entró al cielo, ya lo hace sumo sacerdote, en donde Él, habiendo sido hombre, ya habiendo padecido cada una de las cosas que nosotros los humanos padecemos, y manteniéndose limpio de pecado, Él está en la capacidad de entendernos, comprendernos y perdonarnos. ¿Ok? Entonces, no es necesario ir a un sacerdote a confesar nuestros pecados, y ni siquiera es necesario ya pagar penitencia, porque ya Jesucristo pagó todo por nosotros. Nosotros somos libres en Cristo. Podemos ir confiado al trono y confesar nuestros pecados. ¿Ok? La segunda parte de la armadura es la coraza de justicia. ¿Ok? Recordemos entonces la armadura de esos romanos, en donde son protecciones, en donde la coraza vendría a protegernos el pecho, lo que nosotros llamaríamos en estos tiempos un chaleco antibalas, algo así. ¿Cuál es la diferencia entre ser perdonado y ser justificado? Ok. Nos mandan a poner la coraza de justicia, ¿verdad? El chaleco antibala. Es lo que Dios nos brinda a través de Jesús. ¿Cómo es eso? Bueno, en el momento que Jesús nos perdona de nuestros pecados, Él nos está perdonando. Es como que nos está limpiando, nos está echando un baño, vamos a decir así. Pero además de nosotros necesitar ese perdón, nosotros necesitamos ser justificados con la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra propia justicia no es suficiente para el Padre.
Entonces, lo que hizo Dios fue que a través de Jesucristo, que es el único que ha sido justo en perfección, nos justifica a nosotros. ¿Ok? Dice, ser perdonado significa que ha quitado nuestros pecados, pero ser justificado significa que hemos sido vestidos con la vestidura de Cristo. Dice, ¿cómo me hace Dios perfectamente justo ante sus ojos? Dios hizo 3 cosas. Se deshizo de mi vida vieja, me hizo como una persona nueva en Cristo y me dio a Cristo como mi justicia. Me vistió con su justicia. Ahora, Dios cuando me mira no ve mis pecados, sino la justicia de Cristo. ¡Guau! O sea, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque es la forma de comprender cuál es el rol de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Ok? Cómo Dios, a través de Él, puede justificarnos, puede salvarnos. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Cuando nosotros vamos a la batalla, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que debemos de vestirnos de la armadura. Entonces, ya sabemos que nuestro corazón, nuestro pecho, va a ser protegido por la justicia de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. También dan un ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que fue el que se fue y dejó su familia. Cuando se arrepintió, él volvió con el temor de que el padre no lo fuera a recibir. Pero el padre, además de recibirlo, de perdonarlo, dijo, sáquenle el mejor vestido. Entonces ya sabemos que para estar ante el Padre es necesario, además de ser perdonado, ser justificado. ¿Cómo? Vestido con la justicia de Cristo. Entonces, la tercera parte es calzado los pies para el evangelio de la paz. Ok, entonces vamos a ver, ¿verdad? Cómo en esta parte de la armadura dice calzado los pies con el evangelio de la paz. Vamos a leer en la Biblia católica, capítulo 16, versículo 15. En adelante dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Versículo 16, el que cree y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. ¿Ok? Palabra de Dios en la Biblia católica. Aquí vemos, señores, cómo Jesús nos da un mandato y es de ir y evangelizar al mundo, trayendo la buena noticia. Muchas veces, nosotros podemos pensar que ya todos estamos capacitados, ¿verdad? Y conocemos el evangelio. Y seguramente la mayoría sí. Sin embargo, a pesar de que han pasado más de 2000 años, faltan muchas personas aún por conocerlo. Y habemos mucho que lo conocemos, ¿verdad? Pero no lo hemos conocido de corazón. Aquí dice que estas personas sin salvación pueden ser divididas en 2 grupos. Dice la primera, los que han oído del evangelio y lo han rechazado. Y lo segundo, los que nunca han oído del evangelio. Yo, en vista que no me encontraba en mi pasado, pues no me encontraba en ninguno de esos 2 grupos, yo hice un tercer grupo que dice los que conocíamos del evangelio intelectualmente y no con el corazón. ¿Por qué? Porque
quizás es el caso de muchos de nosotros que nos consideramos cristianos, nos consideramos que hemos, de hecho, participado activamente en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros escuchamos el Evangelio de corazón, nosotros nos damos cuenta como que, ¿y dónde estaba yo? De hecho, nosotros tenemos el credo. Los católicos usualmente hablan del Evangelio, claro que sí. Y en estos días analizando, y yo, el credo, y me acordé, dice, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir de juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. Ok, entonces eso es una oración que nosotros repetimos, ¿verdad? Día tras día. O sea, yo no puedo imaginarme la cantidad de veces que yo he dicho eso. Y sin embargo, era algo que no había entrado a mi corazón. Cuando yo escuché el Evangelio y lo comprendí, yo dije, ya puedo entender que nosotros no estamos haciendo la oración de corazón. El Padre no nos está escuchando. ¿Por qué? Porque de hecho, aquí en la Biblia dice, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Es mejor tener una conversación de corazón. Si es el credo, bueno, yo creo en ti, Padre, por todo lo que has hecho. Fuiste a la cruz por mis pecados. Y a decir, yo creo en Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. No. O sea, Él se sabe ese cuento. Dios se sabe ese cuento. Él no está pidiendo que nosotros se lo recordemos a cada rato. Él lo que necesita es saber que nosotros sinceramente valoramos en nuestro corazón lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Cómo Él ofreció a su Hijo a morir en la cruz para limpiarnos, perdonarnos, justificarnos, redimirnos de nuestros pecados, porque estábamos muertos. Y reconocemos que fue Dios quien lo resucitó y lo subió a los cielos. Él necesita entender que nosotros comprendemos eso. Él no hace nada sabiendo que nosotros no lo sabemos de memoria, no. Y de hecho, no lo hemos comprendido. En el momento que nosotros lo decimos así, no lo hemos comprendido. Y aquí en la Biblia dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, si Él nos está mandando a orar, no es porque no sepa lo que nosotros necesitamos o porque quiera saber que nosotros no sabemos de memoria el Evangelio, sino porque Él quiere que nosotros nos expresemos a través de nuestro espíritu, ¿ok? Y es la única manera que Él pueda escucharnos. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Cuando nosotros estamos repitiendo esa palabrería, Él no nos está escuchando. Entonces, lo más sensato, ¿verdad?, que podemos hacer es tener una verdadera conversación espiritual con Él. Dice, orar en espíritu y en verdad. En el caso que nos sintamos muy identificados, ¿verdad?, con nuestra religión, que puede ser el caso, se nos haga difícil orar de una manera espontánea, genuina, lo que podemos hacer, y lo voy a decir con responsabilidad porque ya lo hice y funcionó. Lo que podemos hacer es tomar la oración que necesitemos, en este caso
es en el credo, que está el Evangelio, tomarla y llevarla a nuestro espíritu, ¿verdad? Y meditar en ella y transmitírsela a nuestro Padre desde nuestro espíritu, de manera pausada y haciéndonos responsable de cada palabra que estamos diciendo. ¿Ok? Digo que sí funciona porque recientemente estamos hablando entonces en la tercera parte de la armadura, ¿verdad? De nuestra armadura espiritual, y es calzad los pies para el evangelio de la paz, es salir a evangelizar.